Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Es un alto honor y un privilegio que tenemos de poder servir de canal de estudio de estos grandes temas que nos ofrece la guía de estudio. Y para los amigos que se integran, es importante recordarle que nuestra Iglesia Adventista tiene una guía de estudio que nos lleva a la palabra de Dios y cada día tiene un tema bastante marcado. Está dentro de lo que es un componente general de la lección. Por ejemplo, estamos en la lección número 8. En esta lección número 8, cuyo título es Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu Santo, nos está diciendo que tenemos como modelo a Jesucristo y que nuestras palabras deben ser inspiradas por el poder del Espíritu Santo, o guiadas más bien por el Espíritu Santo. Así nos evitaremos tantas tragedias y tanta amargura que a veces nos ocasionan otros, pero que también nosotros nos convertimos en esa fuente de llevar tragedia y amargura a tantos lugares. Por eso hoy estaremos compartiendo con ustedes el tema El Espíritu Santo en la vida del creyente. El creyente, motivado e inspirado por el Espíritu Santo, actúa de la manera correcta como debe hacerlo un temeroso de Dios. El Espíritu Santo en la vida del creyente es el tema que estaremos abordando a continuación, y es un placer inmenso saludar también en esta hora al pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. A él saludamos siempre en la paz y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, pastor. Muchas gracias, pastor Scroggins. Un saludo para usted y también para su esposa y el resto de su familia, que en este día todos puedan ser protegidos por el poder del Espíritu Santo. También saludamos a nuestra audiencia de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, y pedimos que el Espíritu Santo nos guíe a todos, y por eso queremos tener una palabra de oración. Bendito y eterno Padre, te agradecemos por este importante día. Te agradecemos porque tú eres nuestro Dios, y te agradecemos por este estudio que tú nos has regalado, el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y solicitamos, oh Dios, que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas, que nosotros le permitamos al Espíritu Santo entrar en nuestros corazones, para que así nuestras vidas sean transformadas y sean preparadas para aquel gran día cuando Cristo Jesús venga a buscar a su pueblo a esta tierra. Te agradecemos, oh Dios, y te rogamos que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros y que seamos refrigerados por ese gran personaje que ha sido desplegado aquí en esta tierra para que conduzca a la iglesia y la prepare para el día tuyo. Te agradecemos, oh Padre, y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio para el día de hoy, el Espíritu Santo en la vida del creyente. Es importante recordar que desde que nosotros venimos a los pies de Cristo, tenga la seguridad que usted vino a los pies de Cristo porque el Espíritu Santo fue quien se encargó de producir ese deseo, de buscar de Cristo Jesús, y el Espíritu Santo habita entre nosotros. Ahora, es responsabilidad del creyente a través de su vida mantener esa estrecha interacción con Dios Espíritu Santo para que podamos producir el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, como lo enseña Pablo en Gálatas capítulo 5. Hoy nos vamos a detener básicamente a comentar el versículo número 30 de la carta de Pablo a los creyentes de Éfeso, especialmente en el capítulo 4,
versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así nos dice Efesios capítulo 4, versículo 32. Importante esto. Al analizar los pecados de la expresión verbal dentro de la comunidad cristiana, ¿qué podemos ver allí? ¿Cuál es la exhortación que está compartiendo el apóstol Pablo acerca de la presencia del Espíritu Santo con los creyentes? Es una pregunta que a continuación estaremos argumentando la respuesta y lo que necesitamos saber acerca de este pasaje de la Biblia. Así que este es un tema de mucha importancia para este día, el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y este tema, dentro del contexto de vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu, este tema es de mucha importancia porque el Espíritu Santo es el que tiene que hacer efectivo la vida de Cristo en el creyente, y se necesita esa acción para que nosotros seamos transformados y podamos entonces también emitir palabras y comportarnos de la manera de las personas que van a vivir en el reino de los cielos y de los que viven en el reino de los cielos. Porque eso es muy importante, pastor, que nosotros podamos enfatizarlo. Es que aquí en la tierra nos estamos preparando para vivir con los habitantes del cielo. Y entonces se necesita que nuestras vidas estén en armonía con los habitantes del cielo. Y que por supuesto que aquí en la tierra el pecado nos convirtió en personas que no tenemos el carácter semejante a los ángeles que están en el cielo, y entonces el Espíritu Santo necesita hacer una obra en cada persona para que nuestra vida esté en condiciones de vivir con aquellos que están en el cielo y que podamos entonces glorificar el nombre de Dios. Hay básicamente dos renglones, pastor, aquí, que ya hemos hablado de uno, que es el falso testimonio, que hablamos contra el prójimo, que es un pecado de la expresión, y que en una lección pasada le hablamos un poquito allí de lo peligroso que es el falso testimonio, porque quebranta la ley de Dios, el mandamiento número 9, que dice, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Pero también hay otra variante que se llama la murmuración. Y la murmuración es un pecado muy peligroso también, y la murmuración consiste en publicar los defectos del prójimo en su ausencia. Es decir, reunirse para hablar mal de la otra persona y entonces exponer sus defectos frente a otras personas cuando éste está ausente. Esto es una violación gravísima, porque los hermanos de la iglesia, cuando entendemos que otro tiene algún defecto, entonces deberíamos orar por esa persona y llamarlo incluso a él mismo o a ella misma, de tal manera que podamos tratar el asunto de manera personal y de manera frontal. Por lo tanto, la murmuración es un pecado tan terrible que la Biblia dice que es un pecado que atenta contra nuestra propia integridad y aún con la integridad de Dios. Así que Dios dice que castigará severamente este mal, y cuando leemos el Salmo 101 y el versículo 5, allí dice, al que solapadamente, esta palabra es importante, solapadamente, de una manera furtiva, de una manera escondida, al que solapadamente difama a su prójimo, yo lo destruiré. ¿Qué le parece esto, pastor, esta expresión aquí de este salmo? No, es poderoso, yo creo que... Asunto terrible lo que dice aquí. Sí, lógico. Y Dios no está jugando con lo que está diciendo aquí, dice que va a destruir a los que solapadamente difaman a su prójimo. No sufriré al de ojos altivos y de corazón vanidoso. Así que este Salmo 101:5 es un salmo que nosotros necesitamos considerarlo. Por eso el arrepentimiento y la conversión es tan importante en el aspecto de la vida cristiana, porque es posible que nosotros hayamos cometido este pecado, y que es un pecado muy común, por supuesto, la difamación del prójimo, y ahora nosotros necesitamos arrepentirnos y convertirnos a Dios y abandonar este mal, porque es un mal muy difundido, pastor, en la sociedad, el asunto de la difamación. O sea que, como mencionamos hace un poco, el morbo, o sea, las personas, las cosas malas que le llaman la atención,
donde se está hablando mal de las otras personas como que es un caldo de cultivo, donde las personas están allí muy contentos, incluso están extasiados y alentados hablando de las demás personas cuando están cometiendo un pecado terrible, que Dios está amenazando aquí de destruir a las personas que cometen este mal. Por eso decíamos, pastor, en una lección pasada, que eso de estar levantando falso testimonio, hablando mal la gente, chismeando, afecta a la persona que provoca esto, al chismoso, pero todavía destruye más a aquel que recibe el chisme. Uh-huh. Porque a veces ni siquiera verificamos la fuente, si esto es así o no es así. Y aún de verificar la fuente no es el papel de nosotros, uh-huh, como cristianos y amantes los unos a los otros, que nos amamos unos a otros, andar chismeando y regando algún tipo de información que no conviene para nada. De manera que el apóstol Pablo está siendo bastante claro, y le está diciendo a los creyentes, no hagan ustedes que el Espíritu Santo se sienta triste, uh-huh, porque la expresión contristéis o contristar significa causar dolor, tristeza al Espíritu Santo. Y ese imperativo griego puede traducirse de la siguiente manera: no sigas contristando, no sigas causando dolor al Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo está aquí claramente definida. Solo las personas pueden sentirse tristes. Y en cuanto a cómo el Espíritu Santo puede ser contristado, nosotros tenemos una nota muy importante en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículo 31. Todo pecado que el hombre dijere contra el Padre y el Hijo, le será perdonado, no aquel pecado que sea contra el Espíritu Santo. De manera que cuando nosotros repasamos y vemos esto aquí que nos está enseñando la palabra de Dios, el apóstol Pablo ofrece una advertencia desalentadora y a la vez una promesa conmovedora. Los pecados que cometemos unos con otros en la iglesia no son faltas menores, sin mucha importancia, señores. Lo que entristece al Espíritu Santo es nuestro mal uso del don divino del habla para destrozar a otros. El hecho de que nosotros podamos comunicarnos es un don divino, pero cuando se maneja mal ese don, destrozamos literalmente la vida de otras personas. Correcto, la difamación es un pecado sumamente grave en el contexto espiritual y en el contexto incluso social, porque incluso en varios códigos penales está tipificado como un delito y la persona puede incluso ser llevado a corte por la difamación. Y en el contexto espiritual la murmuración o la difamación es un pecado tan peligroso que es un atentado contra el prójimo, pero también puede ser un atentado contra Dios. Y aquí debemos tener mucho cuidado con este problema. Por eso en el libro de Números, el capítulo 21, hay un evento que ocurrió con el pueblo de Israel. El pueblo se molestó y comenzó a murmurar, y entonces su murmuración primero la arremetieron contra Moisés. Y es interesante porque a veces cuando el pueblo se incomoda, entonces comienza a arremeter contra los dirigentes. Y entonces arremetieron contra Moisés, y esa murmuración entonces también se elevó directamente en contra de Dios. Por eso ahí en el capítulo 21 del libro de Números, el versículo 5, dice que comenzó el pueblo a hablar contra Moisés y contra Dios. Asunto terrible esto. Y por eso incluso vino un castigo sumamente severo para el pueblo allí, porque aparecieron una gran cantidad de serpientes y comenzaron a morder al pueblo, y la picadura de la serpiente le causaba una hinchazón enorme a las personas y comenzaron a morir mucha gente del pueblo. Y entonces cuando el caos vino, ellos apelaron a Moisés y Moisés oró a Dios y Dios proveyó una solución, y fue que Moisés debía fabricar una serpiente de metal y levantarla en un asta o en un palo,
para que todo aquel que mirase a esa serpiente fuese sanado, y los que miraron fueron sanados, y otros no miraron y murieron por el veneno de la serpiente. Lo que quiere decir que nosotros necesitamos reflexionar bastante y examinarnos a nosotros mismos cómo estamos con el falso testimonio y con el pecado de la murmuración, de tal manera que busquemos el arrepentimiento y la conversión y busquemos apartarnos totalmente de ese pecado. Entonces el apóstol Pablo da una exhortación extraordinaria aquí en Efesios 4:30, cuando dice que no contristéis al Espíritu Santo, como usted leyó, pastor. Por lo tanto, que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo cuando creímos, y entonces el Espíritu Santo debe caminar constantemente con nosotros en esta tierra hasta que Dios nos introduzca al reino de los cielos. Entonces el Espíritu Santo no se siente cómodo cuando nosotros estamos difamando y estamos murmurando y estamos levantando falso testimonio. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender estas cosas y ver esta exhortación que el apóstol Pablo da. Que no sigamos haciendo este trabajo de contristar el Espíritu Santo con el cual nosotros hemos sido sellados. Por lo tanto, este consejo es muy importante. Así que Pablo ofrece una advertencia y una promesa aquí. Y la advertencia consiste en que los pecados que cometemos contra los demás son extremadamente peligrosos y que se cometen contra nuestro prójimo y que lo hacemos con las expresiones. Por ese motivo nos aconseja que desechemos la mentira y que hablemos la verdad, porque nosotros con la expresión podemos levantar al prójimo, pero también lo podemos hundir con nuestras palabras. Y de hecho, cuando una persona se da cuenta que nosotros hemos hablado mal y hemos dicho cosas incluso que son mentiras de esa persona, la persona siente como un golpe muy fuerte en su corazón, porque las palabras causan heridas más poderosas, Pastor Escrojín, que aún las heridas físicas, porque las palabras causan heridas emocionales. Y entonces cuando una persona está afectado emocionalmente, eso es más peligroso que cuando el problema es físico, pastor. Es así. Fíjese que el apóstol Pablo está tomando como punto de referencia Isaías 63:10. Uh-huh. Y esto debe hacer acentuar no solamente a los creyentes de Éfeso cuando se escribió, sino para nosotros también, debe acentuar la seria advertencia que hace. Uh-huh. Sin embargo, es importante recordar que los hijos de Israel fueron rebeldes y entristecieron al Espíritu Santo. De ahí que cuando ellos hicieron que el Espíritu Santo se sintiera triste y fueron rebeldes a él, el Espíritu Santo, uh-huh, en ese sentido, como enseña la lección del día de hoy, se volvió su enemigo y en lugar de ser quien peleaba por ello, peleó en contra de ellos. Eso es lo que Pablo quiere enseñar en Isaías capítulo 63, verso 10. ¿Cuál es la situación del hombre sin el Espíritu Santo? Bueno, encontramos una promesa muy reconfortante cuando el apóstol Pablo afirma que el Espíritu Santo sella a los creyentes desde el día en que aceptaron a Cristo. En nuestro comentario de inicio, pues estamos haciendo ese fuerte énfasis. Todo el que viene a los pies de Cristo es sencillamente porque el Espíritu Santo le ha motivado a ello hasta el día de la redención. La relación entre el Espíritu Santo con el creyente no es muy frágil, sino duradera. Cuando los creyentes menospreciamos la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros, al usar como arma el don divino del habla, no se dice que el Espíritu Santo se va, sino que se entristece. Uh-huh. El Espíritu tiene la intención de permanecer entre los creyentes o en los creyentes, marcándolos como propiedad divina y como protegidos de Dios hasta el día de la venida de Cristo. Por eso
Entienda eso, amigo. Y pusimos como ejemplo lo que pasó con el pueblo de Israel. El Espíritu Santo, una promesa de estar entre ellos. Se hacen rebelde contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se siente triste y en lugar de ser amigo se convierte en su enemigo y pelea contra ellos. No permitamos bajo ninguna circunstancia en este sentido que el Espíritu Santo se sienta triste por nuestra actuación y con ese don tan importante que tiene el ser humano de comunicarse, no utilice ese don para hacer miserable la vida de otras personas que posiblemente usted podría haber utilizado ese don para ayudarla a salir de algún tipo de situación. Esto es extremadamente peligroso, pastor, porque el Espíritu Santo, que está para conducirnos y para guiarnos y transformarnos, entonces cuando nosotros lo contristamos, hablando mal de las otras personas y murmurando contra las otras personas y contra Dios mismo también, entonces este asunto que dice Isaías 63:10 es totalmente complicado, porque ahora el Espíritu Santo viene a pelear en contra de nosotros. Y uno se podrá preguntar, ¿y quién podrá tener el triunfo cuando el Espíritu Santo está peleando en contra nuestra, cuando debería pelear a favor de nosotros? Entonces, lo que estamos diciendo aquí, mis estimados hermanos y amigos, es que necesitamos reflexionar, volver otra vez a sentarnos y examinar nuestra senda, examinar lo que nosotros estamos diciendo, examinar cómo nos estamos comportando en la iglesia, cómo nos comportamos en la familia, porque realmente o podemos tener al Espíritu Santo contento con nosotros o lo podemos contristar, de tal manera que si lo contristamos, entonces viene un problema muy serio, porque incluso se puede volver nuestro enemigo y puede ser un asunto muy complicado. Y entonces en este contexto estamos diciendo que el falso testimonio y la murmuración pueden contristar al Espíritu Santo, y por eso es que el apóstol Pablo está haciendo esta seria advertencia aquí en Efesios 4:30, y que todos, absolutamente todos, debemos prestarle atención a estas cosas, porque todos estamos batallando en este mundo de maldad, y en cierto momento, incluso cuando nosotros nos dicen o sentimos que alguien ha hablado mal de nosotros, entonces el hombre viejo como que se puede levantar, pastor. Y entonces ese hombre viejo, esa mujer vieja, hay que tenerla entonces bajo sujeción del poder del Espíritu Santo, porque el enemigo le gustaría que nosotros entremos en este camino de murmurar y de difamar también a los hermanos de la iglesia y a todo el mundo, de tal manera que entonces nos enredemos todos, porque hay un aspecto aquí que quiero destacar, pastor. Cuando Satanás viene por una persona, no crea que es por uno que viene y entonces infecta a ese para que ese cause una situación y entonces alcance a todas las otras personas que están allí y a toda la iglesia y a toda la sociedad. Por eso nosotros necesitamos ser muy cuidadosos, incluso cuando nosotros sabemos que alguien nos ha difamado, porque eso ha ocurrido, pastor. Yo creo que no hay ninguna persona aquí en la tierra que no haya sido cortado por el filo de la lengua de otra persona. Y cuando sentimos el corte, nosotros necesitamos entonces reaccionar de la manera correcta y no hacer lo mismo, porque a veces hacemos lo mismo y cuando lo hacemos así, no lo estamos haciendo bien. Y por eso necesitamos que la presencia del Espíritu Santo esté con nosotros para esta lucha, porque es una lucha bastante seria, una lucha feroz que estamos librando en contra de los poderes del mal, y por eso necesitamos que el Espíritu Santo moldee nuestra vida a la semejanza de Cristo Jesús, de tal manera que le hagamos frente a estos problemas. Estamos en un punto muy importante de la lección. Estamos resaltando la plena divinidad del Espíritu Santo como una persona. Se destaca aquí en esta lección la personalidad del Espíritu Santo, y es importante saber que una persona tiene la capacidad para sentirse triste, y eso lo hemos visto en la lección de hoy. Debemos andar con mucho cuidado al analizar el ministerio de la deidad. El Espíritu Santo es uno con el Padre y con el Hijo, y a la vez tiene su propia personalidad. El Espíritu Santo tiene su voluntad, por lo tanto, toma decisiones. Podemos entristecerlo, blasfemar contra él.
Esas expresiones no son propias de un mero poder o una influencia como una algunos emanación, como dicen muchos, han llegado a creer, sino son características de una persona. Y la gran pregunta para ir cerrando ¿es entonces el Espíritu Santo una persona como tú y como yo? No. Usamos el término o la terminología humana limitada para describir lo divino, y el Espíritu Santo es lo que los seres humanos nunca pueden ser. Por eso, es importante que cuando estamos hablando del tema del Espíritu Santo en la vida del creyente, es que el Espíritu Santo puede obrar para que nosotros seamos finos, seamos delicados, corteses, reconocer que Dios nos ha llamado, y no nos cansaremos de repetir que el don del habla, la lengua, debe ser utilizada para la edificación del cuerpo de Cristo, de los creyentes. Y esta lección, señores, de verdad cuán importante, nos está invitando a creer en el Espíritu Santo, que está vinculado íntimamente en la vida del creyente para producir el fruto de él como tal, de esta persona, que es el amor. Así que también la promesa, porque el apóstol Pablo hace dos cosas aquí, hace la advertencia para que seamos cuidadosos para no contristar al Espíritu Santo, y en el contexto de difamar a otras personas, levantar falso testimonio, pero también hace la promesa de que el Espíritu Santo tiene el cometido de sellarnos cuando hemos creído en Cristo Jesús, como lo dice en Efesios el capítulo 1 y los versículos 13 al 14, y lo recalca también en Efesios 4:30. Y como usted puntualizó, pastor, que aunque el Espíritu Santo no se va definitivamente, cuando lo contristamos, nosotros necesitamos ser cuidadosos para no dar el primer paso. Es decir, que nosotros necesitamos evitar cualquier cosa que contriste al Espíritu Santo. O sea, y si lo hemos hecho, que por supuesto nosotros como pecadores en algún momento hemos contristado al Espíritu Santo, necesitamos entonces tomar las precauciones y entonces orarle a Dios para que tengamos un corazón dirigido por el Espíritu Santo, que nos hayamos arrepentido y convertido también cuando hemos pecado en estos asuntos, y que no demos el primer paso, porque cuando uno da el primer paso, entonces puede acostumbrarse a seguir dando otros pasos, y podemos llegar entonces al pecado imperdonable, que es el rechazo total del Espíritu Santo y a la blasfemia contra él. Por lo tanto, necesitamos que estas cosas puedan estar internalizadas en nuestras mentes, porque a veces estas cosas podemos saberlas de manera superficial, pero la vida cristiana es un asunto de internalizar en nuestra propia conciencia el mensaje de Dios y pedirle a Dios que grabe en nuestras mentes estas cosas, de tal manera que podamos hacer la voluntad de Dios y estemos listos para el día cuando el Señor levante su pueblo de esta tierra. Amigos, así estamos llegando al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Ha sido una gran bendición compartir con ustedes, y oramos para que el Señor ponga en nosotros un deseo de edificar antes que destruir. Padre, muchísimas gracias por este tema de tanta importancia. Nos ha dado un instrumento que puede ser de bendición. Ayúdanos a ejercer ese instrumento de tal manera que nuestra influencia a través de la palabra pueda ser de crecimiento, de ayuda, de orientación, como lo establece tu santa y bendita palabra. Favores que pedimos, rogamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.